¿Qué es lo que te impide tener éxito y despegar en esta actividad de trading? En este video te enseñaré en los gráficos cómo solo concentrándote en el precio, este te da la secuencia objetiva y clara para entonces administrar y adaptarte al presente fluyendo con el cambio para que te liberes de la mentalidad de blanco y negro, la cual es la que hace que no progreses. El cambio es la ley básica de la naturaleza y de lo que nos rodea. El cambio afecta con el paso del tiempo a individuos e instituciones en maneras diferentes. De acuerdo a Charles Darwin, en El origen de las especies, no es la más intelectual de las especies la que sobrevive, no es la más fuerte la que sobrevive, sino la especie que sobrevive es aquella que mejor es capaz de adaptarse y ajustarse al entorno cambiante en el cual se encuentra. Trading es un entorno de constante cambio, y si esto no lo comprendes de la manera más objetiva y pronta cuando comienzas tu carrera como trader, tendrás muchos problemas y te desviarás yendo a caminos largos o que no llevan a nada o sin retorno. No importa qué tan fuerte eres, qué tan inteligente eres o cuánto dinero tengas. El problema es que si no te entrenas desde el inicio para desarrollar una mente flexible y adaptable, tus probabilidades de éxito como especulador minorista son muy bajas. Lamentablemente, la industria explota la naturaleza humana en su favor. Y así como la sociedad hoy en día empuja la fuerza y la inteligencia como los fundamentos únicos del éxito, nos traen los vestigios de la mentalidad arcaica de hace 500 o 1000 años, y la cual impide que nos adaptemos al cambio y en lugar lo resistamos. Siglos atrás, algunos venían y decían, oye, la Tierra no es plana, la Tierra no es el centro del universo. ¿Y qué pasaba con el pensamiento de aquel entonces? Si no te retractas de lo que dices, te vamos a matar, o te vamos a excomulgar, o quemarte vivo. Entonces, esas personas tenían que renunciar a sus propuestas. Lo que quiero que se entienda es que el mundo se entendía en blanco y negro. El decir que la Tierra no era plana y no era el centro del universo era desafiar los pensamientos de esa época, ya fueran religiosos o institucionales. Por lo tanto, debes ser consciente si en lo que hoy día estás haciendo aún arrastras los vestigios de esta mentalidad que la sociedad y el sistema educativo popular nos empujan dentro de nuestra cabeza. Recuerda que el sistema educativo popular se creó con el propósito de crear empleados y gente que solo haga ciertas tareas específicas. Es decir, el sistema educativo actual no es para que pienses, sino para que solo cumplas una labor específica. Por eso, este sistema y la sociedad dentro de este sistema nos lleva fácilmente a pensar en blanco y negro. Y tienes que entender que en el momento que veas las cosas como blanco y negro, como absolutos, es el momento en el que violas el principio de la adaptabilidad. En el momento que piensas que está mal hacer X en lugar de Y, porque tienes cierta idea o creencia, es cuando dejas de ser adaptable. Una cosa es tener convicción y saber lo que quieres y dónde quieres llegar, y otra, la mentalidad de que para llegar a donde quieres, solo hay un solo camino, lo cual te lleva a los polos de blanco y negro. Cuando se logra el éxito en algo, es porque logras liberarte de esta mentalidad de blanco y negro, y por lo tanto, de la mentalidad de aprobar o reprobar, de acertar o fallar. Cuando piensas en absolutos, no piensas como individuos tales como Thomas Alva Edison, que no veía sus intentos como fallas,
sino como experimentos que lo acercaban cada vez más a su meta. Es decir, lo importante es ser consciente de que algo te está llevando hacia adelante, hacia una meta clara y específica. Durante el recorrido hacia tu meta, no hay errores o fallas, sino experimentos. Por ejemplo, una de las principales razones por la que las personas pierden en este negocio es porque se les inculca esta mentalidad blanco y negro, de determinismo y absolutismo. Por eso es clave que entiendas principios que son incondicionales y repetitivos para que te adaptes de manera simple y personalizada, y el trabajo y esfuerzo es experimentar hasta llegar a ese balance personal que te hace llevar a cabo un trading con serenidad. Otra de las principales razones por los que la gente pierde en este negocio es debido a que desarrollan prejuicios y creencias en lugar de habilidades de adaptación, lo cual significa una ejecución simple. Cuando estableces reglas específicas, simples y claras, es decir, sabes en todo momento qué estás esperando, cuándo estás entrando, con cuánto estás entrando, cuántas veces vas a estar entrando y hasta cuándo vas a salirte. Esto es tener una meta clara. Ahora, después de saber claramente qué estás haciendo y te disciplinas y sigues esas reglas claras, simples y específicas, y al final pierdes el 80% de las veces, ¿qué pasó? La mentalidad blanco y negro va a decir que es una estrategia perdedora, que falla, que hay que buscar otra cosa totalmente diferente que seguir. Mientras que la mentalidad adaptativa entenderá que lo único que tiene que hacer, o parte de la experimentación, es hacer la ejecución al revés. Si la regla era comprar, entonces ahora vende. Si la regla era vender, entonces compra. La disciplina y la meta clara hacen que, por saber exactamente cómo perdiste, gracias a las reglas claras, específicas, sepas también entonces qué no hacer o qué cambiar para mejorar y acercarte cada vez más y más a la meta. Y no solo deseches por completo lo que estás haciendo porque no encaja en tu mentalidad de blanco y negro. También, si gracias a las reglas específicas detectas que el problema no es que el precio se vaya a la dirección contraria, sino la toma de ganancia, lo adaptas, disminuyéndolo o aumentándolo, cual sea el caso. Por lo tanto, tener reglas claras y simples basadas en específicos, o en otras palabras, un compromiso, te hace que puedas adaptarte y construir hasta lograr tu meta. Y en nuestro caso, el balance psicológico para operar con serenidad y rentabilidad. La clave de este negocio no es pensar en blanco y negro. La aleatoriedad beneficia y perjudica a unos y a otros. Pero es la claridad del enfoque y el manejo del riesgo que, cuando nos toca perder, que perdamos de manera cuantificada y especificada. Cuando ganemos, ganemos más de lo que perdemos, de acuerdo a esa especificación. Pero si te das cuenta, tiene que ver con cada individuo y no que exista una sola manera de hacer las cosas, donde todos tienen que encajar en lo mismo. Por eso no existe el santo grial y no deberías buscar un solo sistema, sino el entendimiento de cómo crear muchos sistemas y sobre qué principios se basan. Porque no hay una sola cosa, no hay una sola manera de ganar, no hay mejores patrones que otros, no hay mejores indicadores que otros. El mercado no es raro o favorable, correcto o incorrecto, sino el precio se mueve constantemente. Por eso no existen los absolutos, es decir, el pensamiento blanco y negro, sino el que siempre es constante es el cambio y el movimiento del precio. Por eso esta mentalidad, como la de Edison, Sam Walton, Nikola Tesla
Y lo que decía Darwin es que no puedes sobrevivir o tener éxito si no te adaptas. Y en lugar ves las cosas en blanco y negro. Esto lo podemos ver constantemente. Casos como Wilhelm Röntgen, quien descubrió los rayos X, pero que la gente en ese entonces lo rechazaron debido a que la noción de rayos X era demasiado inconsistente con las creencias en ese momento. O Walter Reed, quien junto con su equipo descubrió el origen de la fiebre amarilla, pero que fue ridiculizado por los diarios médicos por lo absurdo de sus proposiciones. La gente de éxito destruye paradigmas porque es capaz de notar o coincidencias o curiosidades o contradicciones. Y esto es posible porque no están pensando en blanco y negro, en absolutos. Y lo notable de estos y muchos otros ejemplos es que la comunidad, religión o institución ya establecida rechaza lo que no va de acuerdo a lo ya establecido. Lee biografías de gente exitosa y te darás cuenta que descubrir, cambiar, mejorar o revolucionar no vino del pensamiento blanco y negro, sino del pensamiento adaptativo. Si quitamos a la industria del trading y a la industria de la educación, quienes son los que influencian esta mentalidad arcaica de blanco y negro, lo que nos queda es un entorno donde el precio está en constante movimiento, donde la mentalidad de que esto es correcto o incorrecto, de que esto falló o se cumplió, de que esto está bien o mal, deja de ser. Por eso, si eres consciente de dónde terminas obteniendo la mentalidad de blanco y negro, de cómo se ve el trading, date cuenta que esta termina condicionándote. Y es esto mismo que te impide tener éxito. Es esta mentalidad de que debe ser X y no Y, o Y y no X, lo que te impide salir de las masas y tener una mentalidad adaptativa en un entorno que fluye constantemente y que desarrolla procesos incondicionales que se llevan a cabo con o sin ti. El cambio es la ley básica de la naturaleza y por supuesto del trading, lo que significa que debes ser capaz de ir al paso de ese cambio, mientras que si piensas en blanco y negro, por el contrario, resistirás al cambio y lo más probable, te quedarás atrapado en este determinismo y sesgo de certidumbre, el cual es una sensación mental involuntaria que es placentera y adictiva, pero que no te sirve y no vale nada en un entorno que tú ni yo controlamos. El lado derecho del gráfico solo tiene números y es donde el precio es el mismo en todas las temporalidades y tipos de gráfico. Como podemos ver, en temporalidades de 1 minuto y con velas de barra, el precio es el mismo que si voy a 60 minutos con velas Heikin Hashi. El precio actual es exactamente el mismo. Implementemos una secuencia basada en el lado derecho. Si entiendes el principio del precio, entenderás que esta secuencia que estoy marcando no es correcta o incorrecta, sino específica y objetiva. Podría ser de 20 en 20 o de 10 en 10, etc. Pero en esta ocasión marcaré estos precios siguientes. Hay una razón muy simple y clara de por qué esta secuencia es importante, pero en este video no hablaré de ello. Los precios que estoy marcando son 00, 80, 50, 20 y de nuevo 00. O 00, 20, 50, 80 y de nuevo 00. De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba tienes la misma exacta secuencia. Podemos ver que si esta secuencia la marco en 1 minuto, o en 5 minutos, o en 4 horas, o cualquier otra temporalidad, la secuencia es la misma y no importa, por lo tanto, el tipo de gráfico que se esté utilizando. Así como puedes ver, tampoco importa la temporalidad y como lo veremos ahora, tampoco importa la forma ni la velocidad en que el precio actual se mueve siguiendo esta secuencia. Por lo tanto, si el precio
cambia de forma o velocidad, ¿realmente está haciendo algo diferente o está siguiendo la misma secuencia? Si el precio se movió así, de este precio 20 al 00, o lo hizo de esta manera, o lo hizo de esta otra manera, o lo hizo de esta otra manera, o lo hizo de esta otra manera, ¿está haciendo algo diferente cada vez o es la misma información? Si el precio actual que está aquí, en estos momentos, si el precio sube del 00 al 20 y lo hace así, o lo hace así, o lo hace así, o lo hace así, ¿está haciendo algo diferente cada vez o es la misma información? Si lo hago de aquí, de este 50 al 20, si el precio baja de esta manera, o lo hace de esta manera, o forma, si lo hace de esta otra, o lo hace de esta, la forma y la velocidad son diferentes, pero hizo algo distinto, la secuencia fue la misma, aunque la forma cambió y la velocidad cambió, o es diferente. Si el precio va de este precio, que es el 50, al 20, cuando una persona es entrenada a pensar probabilísticamente, solo dos cosas son posibles. Al precio venir de aquí hacia abajo, solamente puede regresar al precio de donde vino o ir al siguiente precio de acuerdo a la secuencia más reciente, y viceversa. Si el precio va de este precio 50 al 80, solamente dos cosas son posibles: regresa al 50 o sube al 00. En este momento, el precio ha seguido una secuencia de ir del más reciente, del 20, hacia el 00. Dos cosas pueden pasar: el precio regresa al 20 o va al siguiente, que es el 80. Por lo tanto, esta área entre el 20 y el 00 se vuelve una área de ejecución, donde puedo tener claro cuánto mide, lo cual es 20 pips, y tengo exactamente qué precio tiene que superar para que la secuencia cambie. Si el precio bajara del 00 al 80, entonces en ese momento mi nueva zona de ejecución se vuelve 00 y 80. Si el precio hiciera lo contrario y en lugar de irse hacia abajo fuera hacia arriba, mi zona de ejecución se vuelve entre el 20 y el 00. Por lo tanto, cada dos precios se pueden volver zonas de ejecución. Esto se puede volver una zona de ejecución, esto se puede volver una zona de ejecución, esta se puede volver una zona de ejecución, esta se puede volver una zona de ejecución. Lo que tengo que entender es la secuencia y entonces saber cómo administrar el capital. Si hago hedging, si hago stop y reversa, si utilizo técnicas de administración, tengo que entender cuál es la secuencia. Y lo que termina sucediendo es que el precio es el que compensa el que yo pueda tomar las decisiones objetivas. No soy yo el que está decidiendo si sube o baja. Es el precio, el verdadero precio, no el price action, sino el precio, el verdadero precio en el lado derecho que me está indicando qué es lo que está sucediendo de acuerdo a una secuencia específica. Por lo tanto, si te das cuenta, cada precio tiene su precio siguiente hacia el norte y su precio siguiente hacia el sur. Y cada vez que cambia, tú tienes una zona específica y clara con una cantidad de pips consistente para poder tomar acción. Cada nueva zona de ejecución tiene las mismas características, aunque la información dentro de ellas cambie. Pero ahora, te das cuenta de que lo que cambia no es la secuencia objetiva del precio, sino la forma que se deriva del cambio de velocidad. Por lo tanto, si tu trabajo ya no es ser un juez, sino un testigo, una persona que actúa bajo específicos y bajo hechos, te liberas de la mentalidad de pensar en blanco y negro, de la mentalidad de pensar de que tiene que ser X y no puede ser Y, o de que es Y y no puede ser X, porque el que te está diciendo la realidad es el precio, no lo que tú crees que está haciendo el precio. Voy a mostrar algunas operaciones que grabé
que para fines de este video me di el tiempo de hacerlo. No todas las que se hicieron a partir del 17 de abril están grabadas, solo algunas, las cuales estuve enfrente de la computadora, y daré una descripción basada en lo que acabo de explicar. Por la falta de algunos momentos de grabación podrán faltar algunos detalles que trataré de explicar. Si te interesa entender el principio del precio y cómo puedes seguirlo con esta y muchas otras maneras simples, puedes contactarnos e ir a nuestra página de www.fxlogos.com para tener más detalles al respecto de nuestro entrenamiento avanzado, donde operamos en tiempo real y te ayudamos a cambiar tu mentalidad en cuanto al trading. Aquí estoy entrando a la venta y al mismo tiempo poniendo una orden pendiente de compra con el mismo lotaje del que estoy vendiendo, y a la venta le estoy poniendo un límite al siguiente precio de la secuencia. Aquí entra la compra siguiendo la secuencia del precio 80 al 00, que es cuando estaba presente. Aquí hay un contexto que tiene que ver con la manipulación, la cual es importante para diferenciar las salidas. Las entradas son mecánicas, de acuerdo a la secuencia, para que seas claro, específico y disciplinado y desarrolles hábitos rentables, pero las salidas dependen del contexto de la manipulación. También así te darás cuenta por qué no deberías buscar un sistema, sino procesos que para todos son los mismos, para que tengas reglas claras de cómo adaptarte a ese proceso y negocio que para todos los sistemas es el mismo, y puedes diferenciar este proceso de la manipulación para entender cuándo tienes más probabilidad de ya estar con los bancos, los dueños del negocio. Esta es la razón por la cual dejo correr esta operación, ejecutando, siguiendo la misma secuencia de precios. Aquí la operación de compra de la libra dólar sigue abierta. Y estoy aquí entrando a la venta y poniendo una orden pendiente en 0.7581 para también entrar a la compra en caso de que el precio cambie y en lugar de ir hacia abajo vaya hacia arriba. En esta operación de venta que ya se está a favor, la orden pendiente para comprar, que estaba en el precio 0.7581, se recorre un precio hacia abajo al 0.7551 y se pone ya un límite de ganancia en el 0.7500. Se borra la orden pendiente de compra. Esta es la ganancia de la última operación, y ayudado con la tabla de riesgo puedo calcular cuánto sería arriesgar el 50% de esa ganancia en la próxima entrada, dándome así un lotaje de acuerdo a los pips de riesgo de 0.36 o 3.6 minilotes o 36 microlotes. Se pone una orden pendiente con el mismo lotaje hacia la dirección contraria para empatarse en caso de que el precio se vaya al otro lado. Se compra en 108.97 y el precio sube al siguiente precio, que es el 20. La orden pendiente, que estaba en 108.80, pues si el precio cambiaba, se pone en 108.99. La zona de 109.20 y 109.00 se convierten en el área de diferencia entre mis compras y ventas. Cierro posiciones del dólar yen para liberar posiciones y entrar en el dólar canadiense y en el euro dólar, y programo órdenes pendientes hacia el otro lado por si el precio cambia, y le pongo un poco más de apalancamiento. El trading es mayormente psicológico, porque es lo que pasa dentro de tu cabeza, mayormente, y lo que puedes controlar, y no lo que pasa afuera que no puedes controlar. Por lo tanto, si no te quitas esta idea determinista, absolutista, no te liberas de la idea que el mercado tiene formas y significado y que se puede saber el pasado o el futuro, estarás dentro de la ideología que hace que las masas pierdan, que es la creencia de que es una cosa y no puede ser la otra. Comienza a ser más consciente de ti mismo. ¿Estás siendo mejor en aquello que controlas o aún te quejas de lo que no puedes controlar? ¿O vives con la esperanza de que otros hagan por ti lo que tú debes hacer por ti? Lo poco que puedes controlar, ¿lo haces de manera excelente
¿O todavía estás buscando eso externo que piensas que lo va a hacer por ti? Este es Luis Morelos y recuerda, opera con logos, opera con lógica. Deja de pensar en blanco y negro. Hasta la próxima.